En lo alto de los Andes bolivianos se alzan las impresionantes ruinas de una enorme ciudad-templo. Esto es Tiwanaku, cuyo significado es la piedra en el centro del mundo. Hace más de 1000 años, en este lugar sagrado, la bebida y las fiestas rituales impulsaron la religión más poderosa que Sudamérica había visto. Soy Yago Cooper. Como arqueólogo especializado en Sudamérica, siempre me han fascinado los secretos y misterios enterrados en las profundidades de estos impresionantes e imponentes paisajes. La historia de este continente ha estado dominada por las historias de los incas y los conquistadores españoles. Pero en esta serie exploraré un pasado más antiguo y olvidado. Vaya, estamos dentro de la cueva, viajando desde la costa hacia las nubes, en busca de civilizaciones antiguas tan significativas e impresionantes como en ninguna otra parte de la Tierra. Aquí, en Bolivia, la monolítica ciudad-templo de Tiwanaku se alza a la impresionante altura de 4000 metros sobre el nivel del mar. Pero Tiwanaku no era solo un lugar, era un pueblo que creó una civilización que duró más de 500 años. Durante siglos fue un misterio que el pueblo de Tiwanaku consiguiera prosperar en este paisaje desolado. Pero ahora, la arqueología ha revelado evidencias del increíble trabajo de una comunidad, de su profunda comprensión del medio ambiente y del curioso hecho de que la cerveza jugara un papel tan decisivo en la cultura tiwanaku. Aquí, en estos remotos altiplanos de Bolivia, quiero encontrar la verdad que se oculta tras las historias del pueblo de Tiwanaku. ¿Cómo es posible que sus creencias les dotaran de un poder y habilidad tales como para construir una ciudad-templo en esta tierra hostil e implacable? Los reinos perdidos de Sudamérica. La piedra en el centro. El altiplano, la llanura alta, abarca una enorme extensión a 3800 metros de altitud en los Andes bolivianos. Es parte de la vasta cordillera que forma la columna vertebral en Sudamérica Occidental. La vida es dura aquí arriba. El aire es escaso, es difícil respirar. Aunque las temperaturas diurnas superan los 20 grados, por la noche descienden por debajo de cero. La estación lluviosa provoca inundaciones y periódicamente la zona sufre sequías catastróficas. A ojos de los europeos, este sería el último lugar de la Tierra donde se asentarían los seres humanos. Pero desde alrededor del año 600 hasta el 1100 después de Cristo, aquí prosperó una civilización que llegó a tener 1 millón de personas. Este era el feudo de la cultura tiwanaku, y su influencia se extendía desde aquí hasta lugares tan lejanos como Perú, Chile y Argentina. ¿Y qué hacía posible la vida en uno de los altiplanos más altos del mundo? ¿Cómo sobrevivieron los tiwanaku al escaso aire y a las temperaturas extremas de aquí arriba? ¿Y cómo consiguieron viajar a cualquier lugar a través de este paisaje? Hasta la llegada de los europeos en el siglo XVI, no vieron la necesidad del uso de la rueda, y conduciendo por aquí se entiende por qué. Es un terreno muy inhóspito y es mucho mejor caminar por él que conducir. Pero el altiplano proporciona un medio diferente de transporte, que la gente de esta región empezó a utilizar hace al menos 6000 años. He venido a la remota comunidad de San Antonio Murce, donde todavía dependen de él, para conocerlo. Hay un transporte único aquí, el mismo que utilizaron las comunidades de los comienzos de la civilización tiwanaku, y es un animal exclusivo de Sudamérica, la llama.
Hola. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estás? Bien, Mano, bien, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te llamas? Bienvenido. Este es Marcelo Choqui. Su familia se ha dedicado al pastoreo de llamas durante generaciones. Que nos visita. Sí, seguro. Son Aymara, un grupo indígena boliviano descendiente del pueblo tihuanaco. Y gracias a ellos podemos conocer muchos detalles de cómo vivían sus ancestros. Seguro. Chao, Venga. ya. ¿Nos vamos? Sí, sí, seguro. Ya. Importante. Tienen en común con muchas culturas sudamericanas la costumbre de compartir hojas de coca en sus reuniones. Pero aquí en el altiplano, la coca se usa para soportar el aire enrarecido de esta altitud. Sí. Yo tengo un gran problema. Con la picho siempre vivimos acá y trabajamos. Sí. La picho es casi milenario, ¿no? Para todo necesita coca. Y para mate, para todo, y para acúlico, para la siembra. Sí. Y para la cosecha también nos acolicamos así. Sí. Y por eso nos... Se toman todo el tiempo. Sí, todo el Y tiempo. se ayuda. Y se ayuda a los esfuerzos, ¿no? La coca les daba a los tihuanaco la resistencia para trabajar a esta altitud sin apenas aire. Y las llamas les proporcionaban la lana con la que combatir las extremas temperaturas de aquí arriba. La hija de Marcelo la teje en vívidos colores. La lana de la llama es muy importante para ellos, no solo para combatir el intenso frío, también es el material con el que confeccionan toda su ropa. En esta aldea en particular, utilizan los mismos colores que se han estado usando durante cientos de años. Pero por supuesto, las llamas no eran solo una fuente de lana. Estamos llenando los sacos con fertilizantes, porque Marcelo va a empezar a plantar los cultivos del año. Cargaremos los sacos en las llamas y los llevaremos hasta los campos, arriba en las montañas. Los van a usar para plantar patatas en los campos, uno de los pocos cultivos que crecen aquí arriba. En este terreno, la llama es el jeep de Marcelo y su tractor. La llama tiene una constitución específica para viajar enormes distancias a estas altitudes sobre terreno pedregoso. El problema es que a esta altitud yo estoy empezando a quedarme sin aliento. El pastoreo de llamas era vital para los primeros habitantes del altiplano. Los alimentaban y los vestían, y en hileras a veces de 1,5 kilómetros de longitud, atravesaban las montañas transportando mercancías y suministros entre las comunidades. Sin embargo, incluso hoy, me sorprende lo precaria que parece ser la existencia de Marcelo y su familia. Solo hace falta una helada y pueden perder la mitad de sus cultivos. Esto te da una idea de lo duro que es este entorno y lo vulnerables que son, ya que solo plantan para alimentarse ellos. Antiguamente, un rebaño de llamas les proporcionaba el tipo de subsistencia que perduró hasta más o menos el año 100 después de Cristo. Pero para convertirse en una civilización dominante, los tihuanaco necesitaban un suministro de alimento mucho mayor. Para ver cómo lo hicieron, me dirijo hacia la zona del altiplano donde los tihuanaco comenzaron a emerger, hace unos 3000 años, a orillas de un antiguo lago. Con una superficie de más de 8.370 kilómetros cuadrados, el Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. La región que bordea el lago es conocida como la cuenca del Titicaca, y los arqueólogos creen que fue aquí, hace casi 3000 años, donde los tihuanacanos empezaron a organizarse como comunidades de agricultores. Es más parecido a un mar interior que a un lago, y durante miles de años ha jugado dos papeles cruciales para los que viven junto a sus orillas. El primero es que el lago tiene una temperatura ambiente que no varía mucho, y eso ayuda a crear un microclima muy estable a los lados de las orillas. Y el segundo es que la sedimentación del lago ha creado este suelo rico para la agricultura, como lo podemos ver ahora. Pueden ver lo rico que es. Si se compara con los suelos de la parte alta del valle, verán que este se escurre entre los dedos. Aquí es donde los tihuanacanos comenzaron su vida de subsistencia. Pero a esta altura,
los cultivos plantados a cierta distancia del microclima local habrían sido vulnerables a las heladas o a la sequía, limitando su expansión. Para que la civilización creciera, tuvieron que hallar una forma de cultivar la tierra más allá de la protección del lago. Y un poco más lejos, hacia el interior, encontramos los vestigios que explican cómo lo hicieron. Los tempranos tihuanacanos no se adaptaron a su paisaje, lo transformaron, y aquí en el yacimiento de Coani Pampa podemos ver cómo lo hicieron. El Coani Pampa es un enorme tramo del altiplano que sube desde el lago Titicaca, y aquí tenemos los restos visibles de una ingeniería antigua e ingeniosa. Estos lechos elevados eran una innovación agrícola que transformó la producción de cultivos en la región. Son muy inteligentes porque el agua actúa como tope para proteger los cultivos en los lechos elevados contra las duras heladas que se dan aquí. El agua derretida que baja de los glaciares de las montañas regaba estos campos. El agua en estas trincheras retenía el calor del sol diurno, creando un mini microclima igual que el del lago, que protegía los cultivos. Pero la pieza clave es el esfuerzo por mantener estos lechos elevados cada año. Pulían estos bordes, lo que permitía que el agua se absorbiera. Excavaban los canales con el suelo lleno de nutrientes para ponerlo sobre el lecho y luego lo mezclaban todo para permitir un enorme aumento en la producción agrícola. Experimentos modernos han demostrado que utilizando este método, los tihuanacanos podrían haber producido un 25% más de cosecha, alargando su temporada de cultivo 2 valiosas semanas más. No tenían ningún animal de tiro, ni arados, por lo que todo esto lo hacían con herramientas manuales. El volumen de trabajo necesario para mantener estos lechos elevados es inmenso, y esto es solo una fracción del paisaje que se aprovechaba con este método. Este tipo de agricultura necesitaba una gran cantidad de mano de obra y solo podría haber funcionado si las pequeñas comunidades tihuanaco que bordeaban el lago hubieran conseguido unirse en un esfuerzo colectivo. Algo debió de haberlos motivado para hacer esto, en lugar de sencillamente cuidar de sus intereses individuales. La clave para entender qué fue está de nuevo en el lago. Los arqueólogos han descubierto diseminados a lo largo de las orillas del lago Titicaca los restos de numerosos templos tihuanacanos, y estos tienen la clave. La investigación arqueológica concluye que la religión tihuanaco se basaba en la adoración en grupo de los dioses de la naturaleza, que controlaban el medio ambiente y concedían buenas cosechas. He venido a ver uno de los templos más antiguos donde los tihuanacanos celebraban rituales religiosos hace 3000 años. Esta es la plaza hundida de Chiripa. Aquí uno presiente la atmósfera que debía de haber durante las celebraciones. La gente estaría aquí de pie, alrededor de la plaza, todos mirando hacia abajo, concentrados en su interior. Reproduciendo las antiguas prácticas de sus ancestros tihuanacanos, los vecinos aymara aún utilizan este lugar para realizar sacrificios rituales con llamas, ofreciendo su sangre a las piedras como parte de sus rituales anuales. Estas celebraciones no solo servían para reunir a todas las comunidades de tihuanacanos con el fin de aplacar a los dioses con ofrendas rituales, sino que también los vinculaba socialmente. Mientras hacían sus celebraciones y oraban, debieron de ir madurando la idea de que la clave del éxito no era solo hacer adoración juntos, sino trabajar juntos. Al venir a un lugar como este, se pueden ver los cimientos de la cultura de los tihuanacanos. Pero lo que yo quiero averiguar es cómo pasaron de un lugar pequeño como este, de dimensiones comunitarias, a la arquitectura monumental de Tiwanaku en la escala regional. En la actualidad, unas fiestas aymara pueden demostrar que las reuniones rituales contribuyeron a que la civilización de Tiwanaku evolucionara hacia un estado más centralizado. He venido a compartir una fiesta que atrae a miles de personas de los valles circundantes hasta una diminuta aldea llamada Kala.
Cala tiene una población de solo 250 personas, pero hoy va a crecer hasta 4.000 personas dispuestas a beber, bailar y festejar al estilo boliviano. Estoy aquí en Bolivia, casi al comienzo de la primavera, cuando las comunidades locales empiezan a plantar los cultivos. Aquí vemos cómo se vinculan las comunidades con sus festividades. El antropólogo Carlos Candora es experto en las tradiciones y los rituales religiosos del altiplano. Y aquí está pues el ciclo agrario totalmente relacionado con el ciclo religioso. Sí. En invierno, el invierno acá en Oruro es intenso hasta el mes de julio, ¿no? Se han levantado ya las cosechas, se ha copiado el forraje, se han hecho los henares, en fin, todo eso. Y la tierra queda agotada, exhausta. Ustedes conocen, bueno, no conocen mucho ustedes de acá. Los vientos de agosto son famosos. Entonces, como si la tierra ya no tuviera ninguna vitalidad y hay que devolvérsela. Además, se ha observado que los rituales en los pueblos, rituales religiosos, son más intensos cuando son más adversas las condiciones de vida. Desde aquí arriba se tiene una vista panorámica de la gente que llega a este festival. Viene gente en autobuses y vemos trenes de llamas subiendo por las colinas. También vienen personas caminando por este paisaje desierto. Este lugar es como un imán que reúne a gente de toda la región. En la actualidad, la fe dominante en Bolivia es el catolicismo, y el centro oficial de esta fiesta es la iglesia, donde se realizan las oraciones, las ofrendas rituales y las bendiciones. Pero aunque la iglesia forma parte de ello, esto es mucho más que eso. Aquí, en la solemnidad de la iglesia, la gente hace sus ofrendas y se prepara para el resto del año. Y afuera otros se vuelven locos bebiendo cerveza. La gente se ha unido para el culto, sí, pero como hacían los tihuanacanos, se reúnen en masa. Juntarse como comunidad para celebrar las fiestas estrecha los vínculos que harán que superen la dura campaña agrícola que les espera. Cuanto mayor sea la fiesta, mejor será la temporada de cultivo. A lo largo de 8 siglos, las reuniones de los tihuanacanos se hicieron cada vez más numerosas y la mano de obra colectiva creció en el proceso, consiguiendo dominar su duro medio ambiente cada vez más. Y hacia el año 200 a.C., comenzaron a construir un complejo de templos para celebrar el mayor acto religioso que Sudamérica había visto. Lo situaron a 16 kilómetros de las orillas del lago Titicaca. En aymara, Tiwanaku significa piedra en el centro, y este extraordinario lugar se convirtió en el foco de toda la civilización. Esta es la parte más antigua. El templo hundido está al mismo nivel que las cabezas talladas de los ancestros de los tihuanacanos. Los tihuanacanos comenzaron con la construcción de esta primera plaza hundida. Como muchas plazas hundidas en la cuenca del Titicaca, era un espacio ritual para la comunidad. Pero durante los siguientes 800 años, Tiwanaku creció cada vez más y más. Contiguo al templo hundido está el Kalasasaya, un espacio ceremonial elevado que mide más de 15.000 metros cuadrados y que los tihuanacanos comenzaron a construir en el año 500 después de Cristo. Una estatua monolítica vigila el camino de entrada y en una esquina se alza esto: la Puerta del Sol, tallada en un solo bloque de piedra. El personaje representado en ella es conocido como el dios de los báculos, el que controla las fuerzas de la naturaleza, el sol, la lluvia y los riesgos estacionales. Hace 1500 años, este era el lugar donde decenas de miles de personas se reunían para rendir homenaje a los dioses de la naturaleza. E igual que sus homólogos modernos, las comunidades tihuanaco de toda la región se unían para reafirmar sus lazos sociales y se movilizaban en enormes grupos de trabajo, preparándose para la nueva temporada agrícola.
Dominando este yacimiento hay un gran montículo rodeado por enormes bloques de mampostería, erosionados o expoliados desde hace mucho tiempo. Únicamente aquí arriba te haces una idea del tamaño del lugar. Solo una fracción del yacimiento ha sido excavada, y los arqueólogos calculan que el espacio ocupado tenía más de 5 kilómetros cuadrados. La pregunta que ha desconcertado a los arqueólogos durante décadas es cómo construían los tihuanacanos. En los años 60 intentaron reconstruir algunas de las estructuras del templo, un proceso que reveló lo increíblemente hábiles que eran los tihuanacanos trabajando la piedra. Y aparte de esta habilidad, cómo una cultura que no tenía caballos ni bueyes para el arrastre, que no usaban la rueda ni la polea, movía piedras que pesaban 10, 20 o incluso 50 toneladas, piedras que extraían a kilómetros de distancia. Para descubrirlo, tengo que volver al lugar del que se extrajeron las piedras, el lago Titicaca, donde hay una pista del misterio de la construcción de Tiwanaku. Muchas de las piedras monolíticas en Tiwanaku son de un tipo de roca volcánica muy específica, y los arqueólogos han identificado su lugar de extracción en una península a 40 kilómetros al otro lado del lago. Y en la orilla del lago yacen decenas de piedras, al parecer abandonadas, que solo podrían provenir de la cantera de la península. Los aymara locales las llaman las piedras cansadas. Allí hay una. Parece que fueron dejadas aquí, a mitad de camino entre la cantera y Tiwanaku. Hablando de arqueología abandonada en el paisaje, hay una piedra en medio de un campo arado y hay otra ahí arriba. Forman una línea con la orilla del lago. Esta es una piedra impresionante. Es andesita verde, muy diferente de la piedra arenisca más blanda que hay en esta parte de la cuenca del Titicaca. Si miran los bordes, se puede ver cómo fue trabajada, transformada en un bonito bloque rectangular. Se ve que por aquí la cortaron. Las marcas van hacia abajo por estos lados verticales. Hay una muesca aquí, algunas marcas de cortes ahí abajo y algunas más aquí. Viendo la forma inicial que le dieron a esta piedra, podemos imaginar lo que van a utilizar para uno de los enormes dinteles de piedra de los grandes templos que hay en Tiwanaku. ¿Y cómo transportaron estas piedras colosales desde una cantera a 40 kilómetros al otro lado del lago? La conclusión obvia es que las pasaron en embarcaciones y las descargaron aquí, en ruta hacia Tiwanaku. Pero este es un paisaje prácticamente sin árboles, por lo que no pudieron haberlas traído en embarcaciones, no de madera al menos. El lago proporciona un recurso diferente que puede utilizarse para construir embarcaciones. Cañas de totora. Me he reunido con el profesor Alexei Branich, arqueólogo, y uno de los mayores expertos en el mundo sobre Tiwanaku. Me ha traído a ver una técnica de construcción tradicional, embarcaciones hechas de cañas de totora recolectadas en el lago. Mariano, Diego. En este momento está haciendo dos, aunque en realidad va a ser una sola embarcación. Aquí tenemos las dos partes. Sí. Y el corazón va a estar en el medio. Sí. Es una técnica que tiene siglos de antigüedad, y Alexei cree que los tihuanacanos usaron estas embarcaciones para transportar las piedras. Sabemos que los pueblos andinos eran muy prácticos, conocían su entorno y sabían usar los recursos naturales. Y hay una larga tradición de construcción de estas embarcaciones. Son pequeñas, pero hemos leído e incluso hemos visto dibujos de embarcaciones mucho más grandes. Este hombre está haciendo una barca. Imagina toda una comunidad en la que cada uno tiene que hacer una embarcación y unas 50 de estas barcas. Es una enorme balsa que una persona con una cuerda puede arrastrar a lo largo de la línea costera. Las piedras las movían a nivel industrial, pero usando una tecnología muy casera. Las cañas no son tubos huecos,
Dentro hay una membrana fibrosa que las hace tremendamente fuertes. Durante todo el proceso de construcción, van apretando varias veces las ataduras para que al final sean prácticamente insumergibles. Para hacerme una idea de lo robustas que son las embarcaciones de cañas de totora, voy a probar a llevar una en el lago. Está claro que a los tiwanacanos estas embarcaciones les permitieron usar el lago Titicaca como una superautopista, un medio para recorrer ellos mismos grandes distancias, con mucha más facilidad que cruzando las montañas. Peso 104 kilos y de pie sobre esta balsa siento que es sólida como una roca. Estas embarcaciones se usaban para transportar personas, familias, mercancías a través del lago Titicaca, conectando a toda la comunidad tiwanaco. Pero una barca de cañas como esta, incluso una mucho más grande, ¿habría sido capaz de transportar piedras de 10 toneladas como las que utilizaron en Tiwanaku? En el año 2002, Alexei llevó a cabo un experimento para demostrar esta teoría. Encargó a una comunidad que vivía a orillas del lago construir una embarcación de cañas de totora de 15 metros de longitud. Luego extrajo un bloque de 9 toneladas de andesita verde de la cantera de rocas volcánicas. Con la ayuda de otra comunidad local cercana a la cantera, cargaron la piedra en la balsa de cañas y luego navegaron 80 kilómetros por el lago hasta la orilla Tiwanaku, llevándola hasta el municipio de Santa Rosa, donde decenas de lugareños salieron a recibirlos. Tiramos de ella por aquí y una vez que vimos a todas las personas que había, dijimos, hay que hacer esto. 50 personas, hombres, mujeres y niños, sacaron rodando la piedra de la balsa y la trasladaron 60 metros en menos de una hora, sin ninguna colaboración del equipo de Alexei, hasta donde sigue estando hoy en día. Aquí está la piedra que trajimos desde la otra orilla. Tiene un buen tamaño. Pesa 9 toneladas. ¿Sí? Este extraordinario experimento me permite comprender cómo hicieron para trasladar las piedras por el lago. Pero ¿cómo las transportaron por tierra hasta Tiwanaku? En la base están gastadas y tienen estriaciones, lo que significa que las arrastraron. Coges unas cuerdas y empiezas a tirar. Pensamos, ¿qué tal unos cilindros? Y los construimos, los colocamos, arrastramos la piedra y pulverizó todos los cilindros. Dijimos, esto es lo genial de la arqueología experimental, pronto sabes qué ideas no funcionan, así que hubo que arrastrarlas. Pero ¿cómo se organizaba y motivaba a la gente para mover estas piedras? Cuando intentábamos mover esta piedra, subimos aquí y como occidentales cerrados de mente pensamos, vamos a pagaros este dinero, tú haces esto, tú esto, no conseguimos nada en absoluto. Pero en cuanto una comunidad se enteró de que la otra iba a mover la piedra, empezó la competitividad. Y a partir de ahí las cosas fueron muy deprisa. Por lo que puedo suponer que en Tiwanaku también hubo esta competencia amistosa entre los diferentes grupos. Voy a construir aquí, vamos a celebrar una fiesta. Y luego esa dinámica seguiría durante siglos. Me encanta la idea de que la fiesta se celebrara por gusto. Eso va más allá de cualquier sentido práctico. Tiene más que ver con las relaciones sociales. Para mí significa que cuando esa comunidad iba a Tiwanaku y veía la piedra que habían llevado hasta allí, era una demostración de su compromiso con el lugar. Esto no es un monumento que ha levantado otra gente como un palacio. Es el palacio de tal o cual. En mi opinión, esto formaba parte de su identidad. El experimento de Alexei parece demostrar que aquel trabajo colectivo tan importante para la agricultura también era empleado para construir templos cada vez más grandes. Es una especie de círculo virtuoso. Al unirse las comunidades podían construir templos. Y como los lazos sociales aumentaban el tamaño de las comunidades, podían construir templos más grandes. Tiwanaku era un lugar de festividades masivas, pero estudios recientes realizados por Alexei y su equipo han revelado que también tenía otro uso. El gran templo Kalasasaya no era solo un auditorio, sino que también lo construyeron para medir los movimientos del sol.
Funcionaba como un calendario gigantesco. Los edificios y todo el yacimiento están diseñados a lo largo de líneas astronómicas. Sol, luna, estrellas. En este caso, para Kalasasaya el Sol es muy importante. Si miramos hacia allí, ahora mismo nos encontramos sobre la plataforma que seguramente ocuparían 1, 2 o 3 personas importantes. El Sol viajaba hacia allí y a lo largo de esa línea está el horizonte. El pilar del medio es donde el Sol se ubicará en el atardecer del equinoccio. A cada lado será el solsticio y en medio hay varios puntos sobre los que discutimos mucho. Pero es muy posible que Tiwanaku tuviera su propio calendario ritual y celebrara determinadas fechas basándose en ideas del cosmos, haciendo ofrendas en fechas diferentes. O sea que no es solo un calendario de agricultura, es también un calendario de festividades. Desde luego algo aquí les indicaba, ahora es el momento para esta festividad, ahora toca hacer esta ofrenda. El Kalasasaya funcionaba como un reloj estatal astronómico, que regulaba el culto y las operaciones agrícolas de Tiwanaku a una escala regional. El Kalasasaya definía su cultura de trabajo colectivo, y los rituales que allí se celebraban eran ejecutados de forma intensa y teatral. Si hubiéramos podido presenciar en el año 500 después de Cristo una de esas festividades, ¿qué aspecto tendría? ¿Qué estaríamos viendo? Lo que vemos es una representación muy pálida de lo que fue en su día. Recuerda que estas personas llevarían ropas de colores brillantes. Estas piedras estarían pintadas de colores, verdes, rojos, azules, colores muy llamativos, que para nosotros no tienen sentido. Pero muchas de estas personas es probable que hubieran tomado estupefacientes rituales, y cuando tomas eso, los colores se mueven. Estas estatuas se estarían moviendo en sus mentes y hablándoles. Habría metales brillantes y el sol se reflejaría en ellos. Los tiwanacanos trabajaban los metales para que tuviesen reflejos de diferentes tipos. Así que los reflejos, los colores llamativos, la gente vestida con ropa muy estridente y luego añade a eso sustancias tóxicas. Y en cuanto a lo que tomaban estas personas, beben, fuman, hay tabaco, hay drogas del Amazonas. ¿Qué tipo de drogas tomaban? Tomaban un par de alucinógenos. Cuando vayamos a echar un vistazo a los monolitos, verás en ellos plantas talladas que son alucinógenas, y las molían como si fueran rapé, quizá las mezclaban con la bebida. También tenían sondas de enemas alucinógenos por si tenían prisa para que empezara la fiesta. Menudas fiestas debió de haber. Bastante a menudo se descubren aquí restos de las celebraciones que se hacían hace más de 1000 años. En particular, estas vasijas para beber cerveza llamadas keros. Este tipo de vasija es típica del yacimiento y da una idea del tamaño del lugar, porque esta excavación está como a 1 kilómetro del centro. La importancia de la cerveza y las sustancias tóxicas en los rituales y ceremonias se encuentra tallada en las figuras monolíticas. Me gusta esta estatua monolítica, mirando hacia el espacio sagrado del Kalasasaya. Tiene una copa de cerveza en una mano y una pipa para fumar drogas alucinógenas en la otra. Y podemos imaginar los cientos de miles de personas llenando esta plaza para presenciar los teatrales y coloridos rituales y las ofrendas a los dioses. El centro del escenario de estas espectaculares ceremonias lo ocupaban una casta de sacerdotes. Llevando vestiduras representativas y tocados de plumas, realizaban los rituales e interpretaban los movimientos del sol. Los sacerdotes interpretaban el cosmos para el pueblo tiwanaku, diciéndoles cuándo y cómo podían apaciguarlo y someterlo a su voluntad. Cuánto poder ejercían no se sabe, pero lo que al principio podía parecer un utópico estado agrícola, empezaba a revelar un lado más oscuro. En el año 2005, en el lugar de una tumba alineada directamente con la puesta del sol, en el solsticio de invierno, los arqueólogos desenterraron algo que nunca habían encontrado antes. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste aquí? En el año 2006. Este es uno de los depósitos de almacenamiento de objetos de Tiwanaku. Y soy la primera persona que, sin pertenecer al equipo de excavación original, explora su contenido.
Lo que buscamos son esos objetos de ahí. Echemos un vistazo. Tenemos aquí un bonito cráneo. Es de alguien joven. Los molares están saliendo y tiene una muela del juicio. ¿Le golpearon en la nuca? Sí, le golpearon en la nuca. Esta es la primera prueba que descubrieron de que se habían practicado sacrificios humanos aquí en Tiwanaku. Los sacrificios humanos no son algo que asociáramos con Tiwanaku. ¿Por qué crees que aquí hubo sacrificios? Este es el único sacrificio que hemos encontrado hasta ahora. Dentro de 20 años quizá encontremos 100 más, pero este estaba en el solsticio y los indicadores de los demás objetos están asociados con el comienzo de la temporada agrícola, el inicio de la estación de las lluvias. Podría haber habido un periodo de sequía. Era muy importante que lloviese para cultivar las patatas y algunas otras cosas. Por eso tal vez las celebraciones del solsticio de ese año incluyeran un par de invitados especiales. Este sacrificio apunta a que los tiwanacanos se habían vuelto cada vez más dependientes de las buenas cosechas para mantener el impulso de su civilización. Y 200 años después de terminado el templo de Kalasasaya, comenzó la construcción de lo que fue la mayor estructura de los Andes. La pirámide de Akapana. Akapana es una colina hecha por el hombre, pero 1000 años de erosión y saqueo la han reducido a un montículo sin forma. Recientemente se ha intentado reconstruir una sección de los lados escalonados, que una vez llegaron hasta su cima, a 17 metros de altura. Como pueden imaginar, este era un lugar exclusivo para una élite privilegiada, desde el que podían ver los rituales y ceremonias que tenían lugar en Kalasasaya. Si esto hubiera sido el antiguo Egipto, habría sido el faraón quien habría estado aquí. Pero resulta que Tiwanaku no tenía ni faraones ni reyes. No hay ni una sola evidencia de un rey en Tiwanaku. Ningún monumento dedicado a un solo gobernante autocrático. En cambio, los arqueólogos creen que Akapana es un monumento a las montañas. A la nieve que bajaba de ellas derretida cada primavera e irrigaba los enormes sistemas agrícolas de Tiwanaku. Lo que gobernaba Tiwanaku era el culto a la naturaleza y el culto a la colectividad. Aquí, en su ciudad-templo, la piedra en el centro, se habían reunido y habían dominado su duro medio ambiente. Para hacernos una idea de la civilización de Tiwanaku en su apogeo, he venido a La Paz. Enclavada en las montañas del borde oriental del altiplano y situada a 3.600 metros de altura, La Paz es la capital más alta del mundo. Su museo alberga una colección de objetos de Tiwanaku que nos permite hacernos una idea de lo que habría sido presenciar una de sus festividades. Me enseña el museo el arqueólogo Marcos Michel, y hay una cosa que me llama de inmediato la atención. Un cráneo tiwanacano. Y esto me encantó, es una pieza maravillosa. Es un cráneo que ha sido deformado deliberadamente para que la parte de atrás sea alargada. Era una práctica llevada a cabo para identificar a esa persona como tiwanacano. Este tipo de cosas las hacían como expresión de belleza. Para diferenciarse. Sí, diferenciar. Para diferenciarse dentro de los grupos sociales, sí, como una élite. Sí, sí. Y por supuesto, hay vasos de cerveza. La forma principal de Tiwanaku son los vasos, los que se llaman kerus, que son los vasos rituales para la bebida ritual. Vasijas muy decoradas como estas se usaban para beber cerveza ceremonial, que, como hemos visto, era un asunto central en las fiestas de Tiwanaku. Pero hay un objeto más raro que se exhibe aquí, y es este fantástico tapiz. En realidad, los dibujos que representan los tejidos
Son todos los dibujos que vemos en la iconografía de Tiwanaku. Y en este tejido se pueden observar algunos con mayor claridad. Por ejemplo, acá hay una cabeza de un camélido, Sí. ¿no? Y algunos Y detalles. alguna que Sí. otra figura aquí, elementos, cabezas puestas de frente. Los tihuanacanos no dejaron historia escrita, pero eso no quiere decir que no registraran historias. Si se fijan en este tapiz, hay ciertos símbolos que se repiten una y otra vez. Y aquí hay una narrativa que explica a la gente que entiende estos símbolos lo que está pasando. No lo sé, para mí es algo parecido al tapiz de Bayeux, una forma de hacerte entender un hilo argumental. Pero a diferencia del tapiz de Bayeux, por desgracia nadie sabe todavía cómo interpretar por completo estos símbolos o su significado. Aunque una cosa que sí sabemos es que hacia el año 700 después de Cristo, los tihuanacanos comenzaron a extenderse mucho más allá de las orillas del lago Titicaca. Conduciendo largas hileras de llamas por el altiplano, se mudaron a zonas más lejanas, de clima más cálido, como Chile y Perú, a cientos de kilómetros de distancia de su tierra natal. Sin embargo, es sorprendente que esta expansión no fuese con ánimo de conquista, ni para construir un imperio. Para descubrir cómo y por qué llegaron a influir en una zona tan extensa de Sudamérica, voy a viajar hasta la lejana frontera oriental del territorio tihuanacano, a 400 kilómetros de distancia de la cuenca del Titicaca y 1500 metros más abajo. Situada a 2.250 metros sobre el nivel del mar, esta es la moderna ciudad de Cochabamba. Los tihuanacanos comenzaron a llegar a estos valles hacia el año 750 después de Cristo, cuando no eran nada más que un conjunto de comunidades agrícolas. Imaginen lo que habría sido ver a los tihuanacanos bajando por las montañas con sus coloridas vestimentas, sus cabezas alargadas y esas hileras de llamas de kilómetros de longitud. Bendecido con un clima de eterna primavera, el Valle de Cochabamba es una región agrícola enormemente rica. En el altiplano, los tihuanacanos se limitaban a cultivar los granos aptos para esa altitud y patatas. Pero aquí abajo, podían producir en abundancia un cultivo que era vital para el funcionamiento de su civilización. Los tihuanacanos vinieron a este valle por su fantástica capacidad de cultivar esto: maíz. Y querían el maíz para hacer cerveza. Mucha cerveza. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Me encantan los Esta es una fábrica que produce chicha, una cerveza fuerte de maíz que lleva siglos fabricándose en esta región. Sí, encantado. ¿Qué tal? Mucho ¿Cómo gusto. está? Bien. Mucho gusto. Ay, ¿todo eso es chicha? Todo es chicha, mire. Es una locura. Pero eso es suficiente para toda la gente de Cochabamba. Beber cerveza era una parte integral de los festejos de los tihuanacanos. Cuando esas fiestas se hicieron más importantes y espectaculares, necesitaban cada vez más cerveza. La búsqueda de maíz para fabricar más cerveza fue una de las principales fuerzas impulsoras de la expansión de los tihuanacanos hacia el Valle de Cochabamba. Sí, bastante rico. Sí, dulce. Eso purito, sin azúcar, sin nada es esto. Sí. Yeah, it's a bit hoochie, but it's quite tasty. Chicha especial. Sí. ¿Y exactamente cómo ocurrió esto? ¿Cómo se hicieron los tihuanacanos con el control de los recursos de esta región? Hace 30 años se creía que un ejército tihuanacano había bajado arrasando por estas montañas como un ciclón imperial para apoderarse y colonizar esta zona de clima más cálido y rica en recursos. Solo ahora es cuando los arqueólogos están empezando a mostrarnos una imagen completamente diferente del modo en que se expandieron los tihuanacanos. En 1985 comenzó un nuevo proyecto de construcción suburbana en los alrededores de Cochabamba.
Cuando llegaron los excavadores y empezaron a remover lo que se pensaba que era un pequeño montículo, empezaron a desenterrar huesos. Cuando los obreros sacaron un cráneo humano, todo se detuvo y llamaron a los arqueólogos. Este podría parecer el último lugar en el que esperarías encontrar los restos de una antigua civilización, pero a veces los descubrimientos más extraordinarios aparecen en los lugares más improbables. Este es el yacimiento arqueológico de Piñami, los restos de un asentamiento largo tiempo olvidado, que permite adivinar cómo habría sido la vida aquí hace 1300 años. Y me va a enseñar todo esto la arqueóloga principal, la doctora Karen Anderson. Karen, ¿qué tal estás? Encantada. Así que este es el yacimiento de Piñami. ¿Sí? ¿Qué revela este yacimiento sobre la expansión de los tihuanacanos? No vemos ninguna prueba de coerción en la forma en que se integraron. La gente parece que adoptó sus rituales, su ideología, su modo de vida y también su comida. Producen más maíz, tienen más llamas que antes, por lo que se integran muy bien con el estado tihuanaco. O sea que el yacimiento nos dice que el pueblo que vivía aquí se benefició de la influencia de los tihuanacanos. La aceptaron de buen grado. Sí, sí. Este yacimiento no es, como parecía al principio, un conjunto de viejos muros. En realidad, es un montículo que se construyó a lo largo de varios siglos de ocupación continua. Los arqueólogos han excavado el montículo para descubrir estratos de pruebas, construidas generación tras generación. La fecha más temprana que tenemos está por aquí abajo, y data del 700, 750 después de Cristo. Y la fecha más reciente, que es justo antes del fin de los tihuanacanos, es hacia el 1100 después de Cristo. Unos 400 años de ocupación o la historia de Tiwanaku a través de 400 años. Sí, eso es. Y son los objetos excavados en ese periodo de tiempo correspondiente a la llegada de los tihuanacanos al valle de Cochabamba los que describen una imagen del impacto que causaron. La gente no solo construía casas aquí, también enterraba a sus muertos. Los cráneos excavados demuestran el característico estilo tihuanaco de modificación craneal. La práctica fue adoptada por la población local. La deformación craneal es un indicador étnico muy claro. Cuando la cabeza tiene una cierta forma, no puedes disimularlo. Háblame de este proceso de modificación craneal. Es un auténtico compromiso para cambiar la forma de tu cabeza. Sí, empezaba muy temprano en los bebés, cuando los cráneos son blandos. Este, que está aplanado por delante y por detrás, llevaría tablillas y luego lo vendarían. Este otro es probable que llevara un vendaje, por lo que tiende a hacer una cabeza más cónica, más puntiaguda. Sin embargo, lo que han encontrado aquí en cantidades muy significativas son los queros, tan característicos de Tiwanaku para beber cerveza. Pero al parecer, esto no fue importado de Tiwanaku, fue fabricado localmente. Este por fuera está hecho claramente al estilo de Tiwanaku. Tiene su iconografía. Pero por dentro, esto es un estilo más local. Así que es una vasija local al estilo Tiwanaku por fuera. Se trata de una auténtica mezcla de culturas. La de Tiwanaku llegó y los pueblos locales la adoptaron. Sí, eso es. Aunque los arqueólogos no saben lo que significa esta iconografía, sabemos que es característica de Tiwanaku. Parece que los queros jugaron un papel clave en atraer a los pueblos locales hacia la sociedad de Tiwanaku. Igual que las comunidades más pequeñas de Tiwanaku se unieron en el lago Titicaca, ahora otras comunidades se unieron a la fiesta. El imperio Tiwanaku se extendió no por la fuerza de un ejército, sino a través del uso ritualizado de la cerveza. Esto es una chichería, un bar familiar que sirve la cerveza chicha, que fue tan importante para la identidad y la economía de Tiwanaku hace más de 1000 años. Un tema que se repite en la sociedad de Tiwanaku es la idea de compartir el trabajo, los proyectos comunitarios. Parte de ellos se basa en entablar relaciones recíprocas, y la chicha parece haber jugado un papel muy importante. Era una forma de unir a la gente, de
expresar reciprocidad, de expresar entendimiento colectivo. Te encuentras con la gente, haces política con ella, hay consenso para construir con ellos, y eso también lo simbolizas por medio del recipiente. Los símbolos que lo adornan, digamos que expresarían tus lealtades y tu ideología. Así que es una forma de compartir esa lealtad y además, al mismo tiempo, promoverla. De una manera un poco extraña, yo lo veo similar a la costumbre inglesa de beber té, la ceremonia del té. Pero es algo más amplio. Se trata de un contexto cultural. Y lo que dices es que al tomar la chicha, comparten este contexto cultural y lo amplían. Sí, sí. Y en cierto modo es similar, porque esto es algo que trajeron los tihuanacanos. Esta tradición de beber, los vasos lujosos que tenían que tener el tamaño y la forma correctas, y los símbolos adecuados en ellos. Supone compartir un sistema de valores superiores, y a todo el mundo le gustó, sobre todo la chicha de maíz. Así que fue como, estamos compartiendo algo bueno. Ya. En el año 1000 después de Cristo, las prácticas e ideología de los tihuanacanos habían sido aceptadas por millones de personas en los Andes y más allá. Sin embargo, Tiwanaku no era un reino ni un imperio. Si acaso era una enorme familia extendida, con un culto envolvente de colectivismo en el centro. Y funcionaba. Al congregar comunidades, habían generado abundancia y una cultura de generosidad, encarnada en los rituales de la chicha. Sus ceremonias estaban todas dedicadas al medio ambiente, que les proporcionaba la abundancia. Sin embargo, ese medio ambiente al final se volvería contra ellos. Voy hacia allí, a Huayna Potosí, una de las muchas montañas coronadas de nieve que dominan el paisaje del lago Titicaca. Quiero escalar los 5.000 metros, más de la mitad de la altura del Everest, para averiguar por qué el medio ambiente del que tanto dependían y al que tanto reverenciaban se volvió contra ellos. Los tihuanacanos dependían enormemente del éxito agrícola para construir y mantener su ciudad-templo y dar unidad a su vasto territorio. Necesitaban que el sol y la lluvia trabajaran en armonía. Necesitaban que la nieve se fundiera en primavera e irrigara sus extensas tierras. Todas sus ceremonias y ofrendas rituales se centraban en asegurarse de que eso ocurriera, y durante al menos 500 años había pasado exactamente eso. Tiwanaku era una de las civilizaciones antiguas más altas del mundo y tremendamente expuesta a la variabilidad del clima de esta región. Las aguas del deshielo de glaciares como este alimentaban los enormes sistemas agrícolas que hicieron posible la construcción del monumental complejo de templos. Pero, ¿qué pasó cuando las aguas derretidas se detuvieron? El glaciar por el que camino ahora mismo está muriendo. Sergio, mi guía, me ha contado que este glaciar está retrocediendo 15 metros cada año debido al cambio climático. Pero la variabilidad del clima lleva ocurriendo desde hace milenios. Las muestras de testigos de hielo tomadas de los glaciares andinos como este revelan que hubo una sequía desde el año 1100 después de Cristo en adelante, que continuó durante siglos. Año tras año, llegaba cada vez menos agua del deshielo hasta los campos de los tihuanacanos. El rendimiento agrícola se redujo, los casos de malas cosechas aumentaron, y no importa qué ofrendas hicieran o qué rituales realizaran, el poder de los tihuanacanos para apaciguar el medio ambiente les había abandonado. El centro ceremonial de Tiwanaku había fallado a su pueblo. Los sistemas de agricultura intensiva que lo sostenían, que impulsaban esta cultura de generosidad y fiestas, eran imposibles de mantener. Se convirtió en un anacronismo,
Un monumento a un tiempo de abundancia desaparecido hacía mucho tiempo. Ya en el 1100 después de Cristo, la gran ciudad templo de Tiwanaku había sido abandonada. Las estatuas de los dioses y ancestros habían sido desfiguradas y decapitadas, y el resto fue abandonado a su suerte. Pero la historia de la piedra en el centro no acaba aquí. El pueblo tiwanaco no se desvaneció después del colapso de su civilización. Volvieron a su existencia de antaño, en pequeñas comunidades dispersas. Pasarían otros 400 años antes de que los primeros europeos pusieran el pie en el altiplano. Y para entonces, Tiwanaku estaba en ruinas. Cuando los conquistadores españoles vieron por primera vez Tiwanaku, se quedaron impresionados por su tamaño y su antigüedad. Sin embargo, eso no les impidió saquear el lugar en busca de oro, ni arrancar las piedras finamente trabajadas para ofrecérselas a su dios cristiano. Esta es la iglesia de la ciudad moderna de Tiwanaku. Se construyó entre 1580 y 1612. Casi cada fragmento de piedra fue robado del antiguo yacimiento de Tiwanaku. Incluso estas dos estatuas, que se supone que representan a San Pedro y San Pablo, son estatuas de Tiwanaku. Bolivia consiguió la independencia de España en 1825 y poco a poco recuperó el control de su propio destino. En la actualidad, cerca de 1000 años después de ser abandonadas, los indígenas aymara de Bolivia están reclamando las ruinas de Tiwanaku como propias. Es el amanecer del 21 de septiembre, el equinoccio de primavera en el hemisferio sur. Los líderes aymara locales están preparando una ofrenda para dar la bienvenida al nuevo año agrícola. Hace 1000 años, la extraordinaria ideología del compartir y del trabajo colectivo de Tiwanaku, unas creencias que involucraron a millones de personas a lo largo de la cordillera de los Andes, fue encarnada aquí por medio de rituales y ceremonias. Si quisiéramos imaginar lo que era Tiwanaku hace 1000 años, esto nos da una idea muy aproximada de su atmósfera. Aún se realizan rituales aquí, en el corazón de Tiwanaku. La religión oficial de Bolivia puede ser el catolicismo introducido por los conquistadores españoles, pero los aymara que viven aquí, a 4000 metros sobre el nivel del mar, en su hermoso aunque severo altiplano, siempre han conservado la reverencia de los tiwanacanos por este entorno. Tiwanaku fue un lugar que celebraba la vida y hoy está disfrutando de un renacimiento.